Bienvenidos a Teología Cristiana, un espacio para meditar teológicamente como cristianos. Hoy trataremos sobre los libros apócrifos. Pregunta: ¿qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son aquellos que no son considerados canónicos ni inspirados por Dios, por parte de los judíos y de la Iglesia cristiana. Originalmente la palabra apócrifo, adjetivo en griego, significaba secreto u oculto. Dichos libros apócrifos son los libros apócrifos del Antiguo Testamento, existentes todos en griego y son 14. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, lo restante de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, y la epístola de Jeremías, el cantar de los tres jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y primera y segunda de los Macabeos. Todos estos libros son agregados a la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la versión Septuaginta, que data entre los años 280 al 30 a.C. Nosotros los cristianos consideramos estos libros como espurios, pero la Iglesia Católica Romana los denomina como deuterocanónicos, o sea, canon de segundo orden. Estos fueron aceptados en 1546 después de Cristo en el Concilio de Trento como una reacción negativa hacia la Reforma protestante. Veamos la evidencia interna de por qué son rechazados estos libros apócrifos. En primer lugar, no existen textos de los apócrifos claros ni definitivos en el Nuevo Testamento, ya sea por parte de Jesús o de los apóstoles. De hecho, hay sobre 260 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y ninguna de ellas proviene de estos libros apócrifos. Y en segundo lugar, Jesús rechazó los apócrifos como escritura, al menos de forma implícita, al referirse al canon judío totalmente aceptado. Por ejemplo, el Señor Jesús mencionó en Mateo capítulo 23, versículo 35, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Abel, como bien sabemos, proviene del libro de Génesis y Zacarías de los libros de Crónicas. Para el canon hebreo, que ya hemos estudiado anteriormente, el primer libro era Génesis y el último libro era Crónicas, y estos contenían los 39 libros aceptados actualmente. Ahora veamos la evidencia externa de por qué estos libros son rechazados. En primer lugar, en el concilio de Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, se decidió que solamente eran canónicos los libros de nuestro Antiguo Testamento actual. En segundo lugar, los rollos del Mar Muerto no suministran comentario alguno de los apócrifos. Sin embargo, sí suministran comentarios de algunos de los libros judíos del Antiguo Testamento. Esto es posiblemente porque indica que la comunidad judía de los esenios no los consideraron tan importantes como los libros judíos del Antiguo Testamento. En tercer lugar, había muchos targums, traducciones del hebreo original en arameo, que los judíos imprimían con los libros del Antiguo Testamento, cuando el idioma de Palestina había cambiado tanto que era necesario interpretar los libros a los lectores y oyentes. Eso lo puedes ver como un ejemplo en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Pero ningún targum existe de los libros apócrifos. En cuarto lugar, Josefo, el historiador judío, y estamos hablando del año 100 después de Cristo, los omite enumerando solamente los libros que los judíos consideraban ser inspirados por Dios. En quinto lugar, Filón el judío, el gran filósofo de Alejandría, que data entre los años 20 y 50 después de Cristo, escribió prolíficamente y citaba muy a menudo del Antiguo Testamento, pero nunca mencionó los libros apócrifos. En sexto lugar, no se hallan en los catálogos de los libros canónicos hechos durante los primeros 4 siglos después de Cristo.
La mayoría de los padres de la Iglesia rechazaron estos apócrifos como Orígenes, Cirilo de Jerusalén y Atanasio. En séptimo lugar, Jerónimo, año 400 después de Cristo, declara que el canon hebreo consiste en los mismos 39 libros del Antiguo Testamento. Estos libros apócrifos enseñan y aprueban prácticas en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Veamos algunas de ellas en la versión de la Biblia de Jerusalén. En primer lugar, el uso de la magia. Lo podemos encontrar en el libro de Tobit, capítulo 6, versículos 5 al 8. Presta atención a lo que dice. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo, y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado, asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de Media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer, atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. En segundo lugar, la ofrenda por la muerte. La puedes encontrar también en el libro de Tobit capítulo 12, versículo 9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. En tercer lugar, la oración por los muertos y ofrenda de dinero como sacrificio por los pecados. Lo puedes encontrar en 2 de Macabeos capítulo 12, versículos 42, 43 y el versículo 46. Dice así, y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso jura recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido, es decir, los que habían muerto. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Versículo 46. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. En cuarto lugar, la intercesión de los muertos por los vivos. En este caso, el profeta Jeremías está intercediendo por gente mucho tiempo después de que él ya llevaba muerto. Lo puedes encontrar en 2 de Macabeos capítulo 12, versículos 13 al 14. Luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa. Jeremías, el profeta de Dios. Ahora bien, los libros apócrifos tampoco tienen profecía, no contienen ninguna revelación real sobre el Mesías y aún reconocen que no había profetas en Israel en el tiempo en que estos libros habían sido escritos. Por ejemplo, en 1 de Macabeos capítulo 9, versículo 27 dice, tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Y en 1 de Macabeos capítulo 14 versículo 41. Y que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuese su jefe y sumo sacerdote para siempre hasta que apareciera un profeta digno de fe. Por tanto, los libros apócrifos no son dignos de tomarlos en cuenta como profecía, ni tampoco en cuestiones de doctrina y práctica. Quisiera concluir con las palabras de la Confesión de Fe de Westminster, que fue promulgada en 1646, y dice así en su primer capítulo sobre las Sagradas Escrituras. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia, y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos.